Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Tengo una noticia o mejor dicho una historia que contarles que creo que va a capturar su imaginación, porque vamos a adentrarnos en un tema que siempre genera muchísima curiosidad, la vida íntima de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca y que sin duda han robado más de un suspiro. Pero no vamos a quedarnos en las alfombras rojas o en los sets de filmación, no, hoy vamos a intentar descorrer un poco el velo de su vida privada, de cómo viven esos momentos de intimidad en la comodidad de su hogar. Sé que a muchos les intriga saber cómo son esas facetas más personales de los ídolos que tanto admiramos, así que quédense conmigo porque esta historia tiene mucho para dar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden pulsar ese botón de suscripción, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, estamos hablando de una química que saltó de la pantalla a la vida real, o al menos, eso es lo que muchos de sus fans anhelan creer. Ustedes saben, la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares, fue un verdadero fenómeno. La complicidad entre Can y Sanem, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir, era tan palpable que era casi imposible no imaginarlos juntos fuera de cámaras. Esa chispa, esa conexión especial, es precisamente lo que hace que las especulaciones sobre su vida íntima sean tan jugosas. ¿Cómo serían esos momentos cuando las cámaras se apagan y solo quedan ellos dos, compartiendo el mismo espacio, la misma atmósfera? Es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad? Cuando pensamos en la intimidad de una pareja, no solo hablamos de momentos románticos, aunque esos son una parte fundamental, claro está. Hablamos de la cotidianidad, de los pequeños gestos que revelan la verdadera esencia de una relación. Can Yaman es conocido por su personalidad carismática, su energía desbordante y su físico imponente. Se le percibe como un hombre apasionado, seguro de sí mismo y con un gusto por las cosas buenas de la vida. Por otro lado, Demet Özdemir irradia dulzura, inteligencia y una elegancia natural. Es una mujer que transmite autenticidad y una sensibilidad artística que la hace única. Imaginar a dos personas con estas características compartiendo un espacio íntimo es, sin duda, fascinante. Podríamos imaginar, por ejemplo, cómo serían sus mañanas juntos. ¿Se levantan a la misma hora? ¿Quién prepara el café? Can, con esa energía que lo caracteriza, quizás sería el primero en levantarse, buscando quizás una rutina matutina activa, un poco de ejercicio ligero, mientras Demet, con su lado más sereno, podría disfrutar de un momento de calma, leyendo un libro o simplemente disfrutando del silencio antes de que empiece el ajetreo del día. Quizás Can le prepararía a Demet su desayuno favorito, esos pequeños detalles que hablan de amor y atención. O tal vez, serían de esas parejas que disfrutan de un desayuno perezoso de fin de semana, entre risas y conversaciones sobre sus sueños y planes. ¿Y las noches, cómo serían? Imaginen una cena casera, preparada por ellos mismos. Quizás Can, con su buen gusto, se encargaría de la selección de un buen vino, mientras Demet, con su toque artístico, crearía un ambiente acogedor con velas y música suave. Las conversaciones fluirían, compartiendo las anécdotas del día, los desafíos superados, las alegrías vividas. No estamos hablando de grandes lujos, sino de la construcción de un espacio propio, un refugio donde poder ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. La intimidad es también esa capacidad de mostrarse vulnerables, de compartir miedos y esperanzas sin temor al juicio. Pensemos en sus gustos. Ambos son artistas y la creatividad a menudo va de la mano con la sensibilidad. Quizás disfrutan de noches de cine en casa, acurrucados en el sofá, eligiendo películas que los hagan reír o reflexionar. O tal vez, son más del tipo de pareja que prefiere una noche de música, donde cada uno comparte sus canciones favoritas, descubriendo quizás nuevos géneros juntos. La intimidad también se nutre de experiencias compartidas, de la construcción de un lenguaje propio, de esas bromas internas y de esos códigos que solo ellos entienden. Es importante recordar que la vida de las celebridades es, por naturaleza, muy expuesta. Están constantemente bajo el escrutinio público, y por eso, cuando se trata de su intimidad, la discreción se vuelve un valor fundamental. Sin embargo, a través de pequeñas pinceladas que ellos mismos o sus allegados dejan entrever, podemos intentar imaginar cómo sería su convivencia. Se les ha visto disfrutar de viajes juntos, de momentos de relax en lugares paradisíacos.
Y aunque esas son imágenes públicas, la forma en que se miran, la manera en que interactúan, sugieren una conexión genuina, una complicidad que trasciende el guión. Imaginemos la rutina de un día cualquiera, cuando no hay compromisos profesionales. Quizás se levantan tarde disfrutando de la calma del hogar. Un café compartido en el balcón, observando la ciudad despertar. Luego tal vez una sesión de ejercicio juntos, algo que promueva la salud y el bienestar, pero también la conexión física y mental. Khan es conocido por su disciplina en el gimnasio, y Demet también es una persona activa. Así que es muy probable que compartan esa pasión por cuidarse. Después, la vida cotidiana. ¿Cómo manejan las tareas del hogar? ¿Hay roles definidos o es una colaboración equitativa? Quizás Khan se encargaría de la cocina, demostrando su habilidad culinaria, mientras Demet se ocupa de mantener el orden y la estética del hogar. O quizás ambos disfrutan de cocinar juntos, experimentando con nuevas recetas, convirtiendo una tarea mundana en un momento divertido y compartido. La intimidad se construye también en esos pequeños acuerdos, en la flexibilidad y en el apoyo mutuo. Y las conversaciones profundas, esas que surgen en los momentos de calma. ¿De qué hablarían? Probablemente de sus proyectos futuros, de sus sueños artísticos, de los desafíos que enfrentan en sus carreras. Pero también de temas más personales, de sus familias, de sus amigos, de sus anhelos más profundos. La intimidad es ese espacio seguro donde se comparten las vulnerabilidades, donde se encuentran el consuelo y el apoyo incondicional. La pasión, ese motor que impulsa muchas relaciones, también es un componente clave de la intimidad. Y si bien no podemos ser testigos directos de esos momentos, la energía y la química que transmiten en pantalla nos sugieren una conexión intensa. La forma en que se miran, la dulzura en sus gestos, la complicidad en sus sonrisas, todo ello apunta a una relación vibrante y apasionada. La intimidad física es una expresión de esa conexión profunda, de esa atracción mutua que se renueva constantemente. También es interesante pensar en cómo gestionarían la presión mediática. Vivir bajo los reflectores no es fácil, y mantener una relación sana en ese contexto requiere de mucha fortaleza, comunicación y respeto mutuo. Seguramente han desarrollado estrategias para proteger su espacio privado, para aislarse del ruido exterior y enfocarse en su relación. La intimidad, en este sentido, también implica crear un escudo protector contra las influencias externas. Podemos imaginar también los momentos de ocio, las escapadas improvisadas. Quizás un fin de semana en la playa, disfrutando del sol y del mar, desconectados del mundo. O una noche en la ciudad, explorando nuevos restaurantes y locales, compartiendo risas y momentos de complicidad. La intimidad se nutre también de la aventura, de la exploración conjunta, de la creación de recuerdos imborrables. Y en esos momentos de calma, de tranquilidad en casa, ¿cómo se demuestran su afecto? Quizás con un abrazo largo y reconfortante, un beso tierno, o simplemente una mirada cómplice que lo dice todo. Son esos pequeños gestos, a menudo insignificantes para los demás, los que construyen los cimientos de una relación sólida y duradera. La intimidad es ese lenguaje secreto que se comparte entre dos personas, un lenguaje construido a base de amor, respeto y admiración mutua. Por supuesto, todo esto son especulaciones, imaginaciones basadas en lo que vemos y sentimos de ellos como figuras públicas. La verdadera intimidad de Can Yaman y de Demet Özdemir solo la conocen ellos mismos. Pero creo que el encanto de estas figuras reside precisamente en esa mezcla de carisma público y misterio privado. Nos gusta imaginar cómo serían esos momentos de sencillez, de normalidad, que contrastan con la vida glamorosa que a menudo asociamos con las estrellas de cine. Y es precisamente esa dualidad lo que hace que las historias sobre ellos sean tan atractivas. Por un lado, tenemos al ídolo de masas, el hombre que enciende la pantalla con su presencia. Por otro, el hombre que comparte su hogar, sus rutinas, sus momentos más íntimos con su pareja. Lo mismo ocurre con Demet, esa actriz talentosa y bella que también tiene un lado humano, un lado que comparte en la intimidad de su hogar. Para finalizar, quiero recalcar que la belleza de la intimidad reside en la autenticidad, en la capacidad de ser uno mismo y de ser amado por ello. Y si bien no podemos conocer los detalles exactos de la vida íntima de Can Yaman y de Demet Özdemir, podemos imaginarla con base en la conexión que transmiten y en la energía que desprenden. Espero que hayan disfrutado de este viaje a la posible intimidad de esta pareja tan querida. Hemos explorado la cotidianidad, los posibles gestos de amor, las conversaciones profundas y la complicidad que podría existir en su hogar.
Muchas gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cómo imaginan ustedes la vida íntima de Can Yaman y de Method Demir? ¿Qué detalles creen que son esenciales en la intimidad de una pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo siempre con mucho interés. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima.